estamos llegando a nuestra tercera noche. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Hoy tuvimos la oportunidad con el pastor González y con nosotros dos estudiantes de teología, Isaí y Alejandro. Estuvimos visitando algunos hogares. Así es que vamos a continuar la visitación. Y pues muchas gracias a los que visitamos, que nos recibieron. No todos fueron de esta iglesia. Fuimos a visitar hermanos de la iglesia del Ángel, así se llama, San Ángel, sí, de San Ángel. Y luego visitamos aquí a los hermanos de Vicente Guerrero, pero la visita se vio interrumpida, trastornada un poquito por lo que ocurrió sobre el deceso del papá del pastor Rafael Espinosa. Pero aquí estamos, hermanos. La vida sigue, como digo yo, el juego de la vida sigue, como el juego de fútbol, ¿no? Está jugando, se lastima un jugador, no puede seguir, sale, entra otro y el juego sigue. Así es la vida. Unos caen, pero la vida sigue. Seguimos. ¿Hasta cuándo? Dios sabrá. Dios sabrá hasta cuándo vamos a estar aquí. Y yo tengo la firme ilusión de que voy a estar vivo cuando Jesús venga. Amén. Yo creo eso. Ya los acontecimientos de los tiempos nos están hablando fuertemente que Jesús está a las puertas. Y yo le he dicho a Dios: Señor, si en tu misericordia permites que esto sea, quiero estar vivo cuando Jesús venga. Entonces, ¿les gustaría estar vivos cuando Jesús venga? Qué tremendo, ¿verdad? Sepulté hace años ya a mis padres, una hermana que falleció en un accidente cuando yo era un muchachillo, y yo tengo la ilusión de volverlos a ver. También me venía preguntando el pastor en el viaje, antes de que yo naciera, mis padres perdieron a 3 pequeñitos, una niña y 2 niños. Y tengo la ilusión que los voy a ver otra vez. Bueno, no los vi, ¿verdad? Sino que los voy a ver. ¿Cómo? Ese es un gran misterio para mí. Porque cuando Jesús venga, los que ya crecimos seremos transformados. Pero los bebés que nacieron antes de que nosotros, ¿cómo van a resucitar? ¿Van a crecer? ¿Van a igualarnos en semejanza? ¿Cómo? Son esas cosas que no hay respuesta en la Biblia. Pero eso no impide que nosotros creamos firmemente en la venida de Jesús y en la resurrección de todos los muertos. Muy bien. Anoche hablamos sobre el origen del mal. ¿Se acuerdan? Y vimos en la Biblia que el mal, ¿dónde se originó? En el cielo, ¿verdad? En el cielo. ¿Cómo se llamaba el querubín que se rebeló contra Dios? Lucero de la mañana. El lucero, así dice Isaías 14, ¿no? El lucero de la mañana. Después en el Apocalipsis lo llama de 3 maneras. ¿Cómo lo llama? No, 4 maneras, aunque 2 son el dragón y serpiente antigua. Recuerden que el dragón, ¿qué es? La serpiente, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Diablo qué significa? Acusador. ¿Y Satanás? Adversario. Y ya con el tiempo los cristianos romanos en latín le pusieron Lucifer, que significa el lucero, ¿verdad? El que porta la luz. Y saben que en Apocalipsis a Jesús se le llama el lucero de la mañana. ¿Lo han visto ya en Apocalipsis 22? ¿No lo han visto? A ver, vamos a ver en la Biblia. Apocalipsis. Ahí está. Realmente ese nombre se le debe aplicar a Jesús, pero aquel se apropió. Vean lo que dice Apocalipsis 22:16. A ver quién lo lee, por favor. 22:16. Yo Jesús
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se dan cuenta? ¿A quién debemos de llamar realmente la estrella resplandeciente del lucero de la mañana? A Jesús. Pero este usurpador se apropió de ese nombre. No quiso que le dieran ese nombre. Bueno, esto trajo la tragedia, la desgracia, el drama que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que algo que le rehuimos, pero no, finalmente no vamos a poder rehuir si el Señor así lo determina, es la muerte, ¿verdad? Que lo que estamos aquí, las personas que pues pensamos normalmente, no nos queremos morir, ¿verdad? Queremos vivir, a pesar de cómo está este mundo trastornado y lastimado. Hay muchas cosas bellas en la vida y todos los días nos levantamos con la ilusión de vivir, ¿verdad? Queremos vivir, que a pesar de que los años ya han pasado para muchos de nosotros, tenemos la ilusión. Me decía el pastor González Avellán, yo me siento joven, yo me siento bien joven, ¿verdad? Con la ilusión de vivir, de trabajar, de ser útiles, de ver a nuestra familia, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros nietos, de llevar a cabo cosas, proyectos personales o de familia, conocer gente, viajar. Hay muchas cosas que queremos hacer. Oír la mañana el canto de las aves, la vida es bella, ¿verdad? Verla salir en la puesta del sol, disfrutar de la naturaleza, conocer a gente. Hay tantas cosas que uno hace, tantas cosas, ¿verdad? Que amamos la vida, ¿ok? Sin embargo, la vida puede interrumpirse en cualquier momento. Bueno, entonces vamos a hablar, ya que estamos en una condición caída, ya que estamos sujetos a la muerte, al pecado, vamos a hablar de la salvación. La salvación. A Jesús se le puso por nombre. ¿Qué nombre le dijo, perdón, a José que le pusiera al niño? Jesús. Porque él salvará al pueblo sus pecados, ¿verdad? Porque Jesús viene de Yeshua, viene de Josué, es la transliteración de ese nombre. Josué, Yeshua, Jesús, que significa Jehová salva, ¿verdad? Jehová salva. Hay una raíz en el hebreo que tiene que ver con salvación. ¿Han oído el nombre Oseas? Oseas. Bueno, ese era el nombre original del sucesor de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Su nombre original era Oseas y se le cambió por Josué. Ahí está Josué, Oseas. ¿Han oído la palabra Hosana? Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Es la misma raíz. Cuando uno oye el significado que se le da es un poco distinto de lo que realmente debe entenderse. Porque Hosana viene de Oseas también. Y no es un reclamo, sino es una exclamación de fe, de esperanza, que quiere decir: sálvanos, Señor. Sálvanos, pues. Eso significa Hosana. Viene de esa raíz, Oseas. Y está también en Jesús, ya un poquito cambiado. Jesús es el Salvador del mundo. Cuando nació en Belén, hace poco más de 2000 años, los ángeles se aparecieron en un coro a los pastores. ¿Y qué les dijeron? Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es ¿qué? Cristo el Señor. El Cristo, como ya vimos, el ungido. ¿Verdad? Así es que la salvación tiene 3 dimensiones. Bueno, vamos a avanzar. Y
A ver, ¿qué le pasó a esta máquina? Bueno, voy a avanzar con este. Nuestras vidas están manchadas y necesitan ser blanqueadas. ¿Sí? Necesitan ser limpiadas. ¿Cuántos creen que nuestras vidas necesitan ser limpiadas? Oye, ¿cuántas manchas tenemos, verdad? ¿Cuántas manchas? A diario, cada semana, cada mes, cada año. Y a veces tenemos cargas, por eso hay angustia, por eso la gente se refugia en las drogas, en el alcohol, se suicida, porque no soporta la carga del pecado, de esas manchas. ¿Ok? El profeta dijo que por más que nos lavemos con lejía, ¿verdad? El pecado no se quitará, ¿verdad? También el profeta pregunta, ¿quitará el leopardo sus manchas o el etíope su color oscuro? Así tampoco tú no puedes quitar el pecado de tu vida. Es imposible para el ser humano ser limpio por sí mismo. No tenemos la capacidad, no tenemos el poder para quitar el pecado de nosotros. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Nos hemos desviado del camino y andamos extraviados, y el diablo anda detrás de nosotros, dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando ¿a qué? A quien devorar. Y ahí nos revuelca, nos ensucia y nosotros queremos escapar. Acuérdense del ratoncito, ¿verdad? Pero el pecado es tan encantador, nos hipnotiza el pecado, ¿verdad? Que nos dejamos atrapar por él. Y aunque sabemos que estamos haciendo mal, aunque sabemos que nos está haciendo daño, nos va a hacer daño, ahí estamos metidos. Necesitamos salvación. Necesitamos rescate. Vamos a buscar estos versículos, por favor. Alguien va a leer de este lado Romanos 3, 23 a 25, y alguien más va a leer Romanos 1, 11 de este lado, por favor. Abramos nuestras Biblias. Vamos a ver qué dice ahí estos pasajes extraordinarios. Miren, si a mí me dijeran, usted se va desterrado de México y lo vamos a mandar a una isla, ya las Islas Marías ya no, porque ya no son cárcel, ¿verdad? Una isla ahí solito. Y no se puede llevar la Biblia, pero se puede llevar una porción de la Biblia. Yo me llevaría estos textos. Esto también puede ser Juan 3:16. En estos pasajes está todo lo que necesitamos saber para entender la salvación. A ver, díganme Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasaje neurálgico. Ahí aparecen 3 palabras. Yo tengo una serie de sermones sobre este pasaje. Aparece la palabra justificación, aparece la palabra redención, y ahí en esta traducción no está, pero ahí dice propiciación, es la otra palabra. Y hay otra palabra más que está en Romanos 5:11. ¿Quién le dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la otra palabra, reconciliación. En Cristo Jesús recibimos justificación, recibimos redención, propiciación y reconciliación. ¿Okay? Estas son palabras muy, muy hermosas en la Biblia. Si yo tuve oportunidad de venir otra vez y predicarles, podría predicarles 2 sermones de cada palabra de esas, ¿verdad? Porque son profundas, son bellísimas el significado que tienen. ¿Ok? Pero vamos a ver, la salvación tiene 3 dimensiones que emanan de la cruz de Cristo. No hay salvación si no miramos a la cruz de Cristo.
porque Él murió por nosotros. Él entregó su vida, ¿sí? Para justificarnos, para redimirnos, para hacer una propiciación y para hacer la reconciliación. ¿Sí? A cruz de Cristo. La salvación tiene 3 dimensiones. Vamos a ver cuáles son esas 3 dimensiones. Romanos 6:23. Vamos a ver la primera dimensión de la salvación. ¿Alguien léalo, por favor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, pasaje extraordinario también. La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Estamos condenados a morir. Muerte. La paga del pecado es muerte. Eso merecemos. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo. Así es que la salvación nos libra de la condenación del pecado. ¿Cuál es la condenación del pecado? La muerte. Escapamos de la muerte. Hay un escape de la muerte. De eso vamos a hablar mañana. Cómo nosotros lo experimentamos, ¿verdad? Porque hay un momento en la experiencia del ser humano donde él puede escapar de la muerte. ¿Sí? Así es que es la primera dimensión de la salvación. Escapar de la condenación del pecado, que es la muerte. Jesús nos salva de la muerte. Por eso murió. Y por eso resucitó, venciendo a la muerte, y comparte esa victoria con todos aquellos que creemos en Él. Juan 5:24 dice: de cierto digo, palabra de Jesús, que el que cree en mí, el que me envió, no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¡A vida! Y es lo extraordinario del Evangelio, que hemos escapado de la muerte. Vamos a ver cómo. Segunda dimensión, Romanos 6, 11 al 13. ¿Quién lo lee, por favor? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Es decir, ya no servimos al pecado. Ya no estamos controlados por el pecado. Así que la salvación también consiste en escapar del control del pecado en nuestras vidas. Una vida transformada. Se espera que nosotros, al ver ya a Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, ya no vamos a vivir practicando el pecado. No porque tengamos el poder para hacerlo, sino porque permitimos que Jesús habite en nosotros y nos dé el poder para ya no estar bajo el control del pecado. El que era adúltero, no más adúltero. El que era ladrón, no roba más. El blasfemo no dice más blasfemias. El mentiroso no dice más mentiras. El violento, el que odia, todo eso ya no nos controla. Amén. Ya somos otras criaturas. Amén. Me acuerdo cuando era yo pastor en Veracruz hace algunos años ya. Estaban dando una familia, le estaban dando estudios bíblicos a José López. José López era un hombre así, grandote, bonito, con una cara. ¿Ha visto al perro Bermúdez al comienzo? Algo así. Pero ese sí tenía pelo. Y José López empezó a llegar a la iglesia y pidió su bautismo. Yo fui a su casa, su esposa, él tenía un taller de carpintería muy grande, tenía muchos empleados y le hacía las puertas y las roperías y las cocinas de cedro a las residencias en Veracruz. Tenía su dinero. Y entonces, cuando fuimos a bautizarlo en una campaña en el río Jamapa, el río estaba muy bajito
Y me acuerdo que iba con otro compañero y le tocaba a bautizar a José, al otro compañero, y me dijo, no, yo no voy a bautizar, no voy a poder con él. Bautízalo tú, me dijo. Entonces le dije a José, mire José, si no nos puede levantar del agua, usted se levanta. Me acuerdo que le dije, si no nos puede levantar, usted se levanta. No se preocupe, pastor. Con una cara de inocencia de niño, ¿no? Lloré a Dios y ayúdame, Señor. Y él lo bauticé, él sí lo pude levantar. Un hombre como de 130 kilos, más alto que yo. Como el mes fui a visitarlo otra vez. Y me dijo José, pastor, ¿sabe qué? Vino mi vecino de aquel lado, que es doctor, muy preocupado. Me vino a ver para preguntarme si estaba yo enfermo. Dije, no, estoy enfermo. Dice, es que lo veo a usted muy tranquilo. ¿Qué le dio? ¿Diabetes o le dio un infarto? ¿Qué le pasó? Y ya José me empezó. Yo ya sabía algo, me había platicado. Es que José era terrible, un borracho empedernido. Le echaba la camioneta a la patrulla de tránsito. Golpeó a los de tránsito. Se bajaba. Era el bravucón del barrio, ¿verdad? Grosero, atrabancado. Pero ahora ya no estaba bajo el control del pecado. Cristo había hecho el milagro. Amén. Y él reconocía que la presencia de Cristo en su vida era lo que le daba poder para ser ya no controlado por el pecado. Esa es salvación. Amén. Ustedes no esperan verme a mí saliendo de un cabaret, ¿verdad? ¿Ok? Y si yo traigo a mi esposa y la conocen y me ven en la calle con otra mujer, ¿qué pasa? Sigo bajo el control del pecado. Si saben que soy mentiroso, o soy tramposo, o soy ladrón, no he sido salvo. Si de mis labios siguen saliendo malas palabras, si sigo siendo violento en mi casa, y cuidado, esposos, por favor, en casa, jamás toquen a su mujer con violencia. No es que no lo van a tocar, ¿verdad? Con violencia. Ni la ofendan. Sí. Tenemos que ser cristianos. Cristianos. Yo soy casado y tengo 40 años de casado. Y ustedes saben, no puedo decir, yo no tengo problemas. Nadie puede decir, yo no tengo problemas. Nunca he tenido problemas en mi matrimonio. Ni puedo decir, nunca me peleé con mi esposa. Sería mentiroso, ¿verdad? Pero le digo a Dios, Señor, ciérrame la boca. Ciérrame la boca para que no me salgan aquí ajos y cebollas, ¿verdad? Ya no quiero que me controle el pecado. Y si la cosa está difícil, mejor me salgo, me voy a dar la vuelta por allí y ya regreso tranquilito. ¿Ok? No me doy un baño en la regadera, ya me calmo. Pero no dejo. Como les platicaba del televisor ese de Sam, ¿se acuerdan que les platiqué que me iba a dar un televisor con el colchón? Yo ya no puedo hacer eso. No puedo. Ya, si he sido salvo por Cristo y he pedido su presencia en mi vida, yo ya no puedo ser controlado por el pecado. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, la persona con la que yo hago negocios, el que le compro, que le vendo, donde yo vaya, todos deben saber que yo soy de Cristo. Amén. Y que ya no estoy controlado por el pecado. Amén. Entonces, esa es salvación. La tercera dimensión de la salvación, ¿qué dice Apocalipsis 21, 3 y 4? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más que muerte, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad. Es decir, finalmente, la salvación es que será quitada de nuestra presencia definitivamente el pecado. Cuando Jesús venga y desaparezca todo eso, la salvación será definitiva. Desaparecerá el pecado. ¿Sí? Así que vamos esto es bien importante. ¿En qué consiste la salvación? Número uno. ¿En qué consiste la salvación? Somos salvos de la ¿qué? A ver, repitamos. ¿De qué somos salvos? Número uno. ¿Y cuál es la condenación del pecado? La muerte. Somos salvos de la muerte. Número dos. ¿Somos salvos de qué otra cosa? Del control del pecado. Ya no ofrecemos, como el hermano o hermana, nuestros miembros más como siervos de injusticia, ¿verdad? Como miembros de injusticia, iniquidad. Y número tres, el pecado finalmente va a desaparecer. Va a desaparecer para siempre. ¿Ok? Podemos decir que en nuestra vida hay dos comienzos. La humanidad comenzó en la creación. Adán y Eva vivieron un tiempo siendo leales al plan de Dios. Todo iba bien hasta que pecaron, trayendo al mundo, a la humanidad, la maldición, el dolor, la muerte. El primer Adán fracasó. Ese es el primer comienzo. Pero, y así puede ser en nuestra vida. Nacimos, hemos crecido, hemos vivido equivocadamente, hemos fracasado, pero hay oportunidad de un segundo comienzo. Y eso está ilustrado por lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo. Número dos, la humanidad tuvo un segundo comienzo en Jesucristo, quien desde la cruz en Belén, desde la cuna en Belén hasta la cruz del Calvario, nos ofrece la redención, el perdón, los pecados y una nueva vida. Todos tenemos oportunidad de empezar otra vez, de ser salvos. No importa lo que hayamos hecho, no importa, ¿verdad?, hasta dónde nos hundimos. En mis 37 años de pastor, yo bauticé a ex narcotraficantes, bauticé a ex homosexuales, bauticé a ex prostitutas. Conocí y llevé a la iglesia a uno de los soldados que mató a los estudiantes de Tlatelolco en 1968, el 2 de octubre. Él me lo confesó, me contó todo lo que hizo. Y en una carga terrible, ¿sí? Con la ametralladora ahí, poníamos a los muchachos en los camiones. Los subíamos al camión y quemábamos el camión para que desaparecieran los cosas. Eso es algo que yo en mi vida he cargado. Pero cuando encontró a Cristo, se liberó. Amén. Se liberó. Dios lo salvó. Zapata se apellidaba. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es cuando Dios llega a la vida. He bautizado a hombres que violaron mujeres. He bautizado a borrachos empedernidos. He visto milagros. Amén. El mayor milagro que vi es el de mi padre. Yo crecí en un hogar dividido, donde mamá era creyente y papá no. Y hasta que yo tuve 21 años de edad, mi padre, rendido después de un tremendo infarto de corazón, entregó su vida a Cristo. Amén. Si hay milagros, yo creo en los milagros. Vi a mi padre como primero se convirtió en diácono y luego lo nombraron tesorero de la iglesia. 14 años tesorero de la iglesia hasta que el Señor lo llamó a descanso. Milagro. Pero mi padre, otra persona, salvo por el poder de Cristo. Amén. Amén. Una segunda oportunidad. Y mi padre la tomó. Y muchos la han tomado. Borraron el primer comienzo equivocado
y ahora empezaron de nuevo su vida. Solo a través de la sangre de Jesús podemos obtener redención y empezar una nueva vida. Una nueva vida. Y uno de los grandes gozos de un pastor es ver una nueva vida. Le voy a platicar otro caso. Ustedes han oído de Puente Grande, ¿verdad? ¿Saben dónde está Puente Grande? Ahí en Guadalajara. Yo trabajé en Guadalajara. Era administrador de la iglesia, pero un pastor y algunos laicos se metieron a trabajar al penal de Puente Grande, ¿verdad? Y entonces allí empezaron con un plan de 5 días para dejar de fumar. Y me avisaron y fuimos. Y entonces fui como 2 o 3 veces. Y los hermanos llevaban tamales y atole y nos revisaban allá a la entrada todo, ¿verdad? Que no metiéramos nada. Y nos decían, cuiden su ropa porque si los agarran y les quitan la ropa, se la van a poner ellos y se va a salir con ustedes y ustedes le van a poner la ropa de preso y se quedan adentro, ¿no? Bueno, y después empezamos con la fe de Jesús. Y entonces allá dentro del penal Puente Grande pues estaba ahí tienen una escuela, ahí estudian ellos. Y en una de las aulas, allí en las noches, les llevábamos la fe de Jesús. Y una de las noches que fui, estábamos dando la fe de Jesús y de pronto se abre la puerta así, azotado, y cae adentro un preso todo picado, ¿verdad? Picado, y ahí lo ayudamos, no se murió. Y cuando terminamos la fe de Jesús, un sábado de esos inolvidables, llevamos una pila bautismal a la iglesia, al penal, nos dejaron meterla, una pila desarmable, y tuve el privilegio, aquel sábado por ahí tengo la fecha, pero fue en 1994. Bauticé 28 presos en el penal de Puente Grande. 28 presos. Grandotes. Y los podíamos bautizar. Eso fue en el 94. Yo fui a dar una semana de evangelismo en Guadalajara, en la iglesia de Rayón, en el año 2000, creo que fue 2008 o 2009. Y prediqué toda la semana. Y la iglesia de Rayón tiene su balcón allá arriba y había mucha gente, pero destacaba un hombrezote grandote. Y cuando terminé el sermón, para despedir, vino el hombre y me saludó. Dice, Pastor Sol, ¿no se acuerda de mí? No. Usted me bautizó en Puente Grande. Aquí estoy, pastor. Mire, salí de la cárcel y me casé, pastor. Esta es mi familia. Gracias a Dios. He empezado una nueva vida, pastor. Amén. Una nueva vida. Soy feliz de haber conocido a Jesús. Amén. Ese hombre se apropió de la sangre de Jesús para iniciar una nueva. No saben la satisfacción. Yo me olvidé de todo lo de la semana, más de acordar, y ya después me fui acordando de algunos de los que había bautizado. Narcotraficantes, asesinos, guaruras, bueno, toda la barrera que pueden ustedes decir de crímenes. Dios quiere limpiarnos para que estemos en paz con Él, con nuestra familia y con todos nuestros semejantes. ¿Qué dice Isaías 1:18? Alguien léalo, por favor. Dios quiere, Dios está intensamente preocupado y está buscándonos constantemente para arreglar nuestra vida. ¿Qué dice Isaías 1:18? Un pasaje extraordinario del profeta. Venid entonces y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está intensamente ocupado en limpiar nuestras vidas.
Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que nuestras vidas sean blancas, que sea borrada toda huella del pecado. Pues es Dios. Y no depende de la iniciativa del hombre. Dios siempre toma la iniciativa. Venid, vengan, hagamos cuentas. Los voy a limpiar. Voy a arreglar su problema. Qué extraordinario es Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces derramó Jesús su sangre? ¿Cuántas veces derramó su sangre? Una vez. ¿Saben que Jesús nos derramó su sangre una vez? ¿Saben cuántas veces derramó Jesús su sangre? 4 veces. Vamos a ver. Y cada una tiene su significado. Bueno, aquí ya me voy a brincar esta lámina. Aquí está. La sangre de Jesús fue derramada en 4 ocasiones. Vamos a ver. ¿Quieren verlas? Número 1. La primera fue en el jardín de Getsemaní. Dice Lucas 22, del 42 al 44, que estaba allí orando intensamente en la grave angustia y empezó a sudar sangre. Y decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sangre nos redimió de la desobediencia. Ese es el significado de ese derramamiento, donde Él intensamente se sometió a la voluntad de su Padre. Y si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y esa es la disposición del hombre. Obedecer a Dios. No se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Y este primer derramamiento significó ser, ¿verdad?, capacitados. Y tuvo el poder de obedecer. Y ese poder nos lo da a todos los que creemos en Él. Amén. Segunda ocasión del derramamiento de sangre de Jesús. La segunda fue cuando recibió, ¿qué cosa? Los azotes. Fue azotado con el látigo, que tenía unas esferas de bronce con unos garfios que desgarraban la piel del azotado. ¿Sí? Pero eso, ¿qué significó? Lo que dice el profeta Isaías 53:5, por su llaga, ¿qué cosa? Qué tremendo es esto. Ese segundo derramamiento de sangre fue para que, creyendo en Jesús, todas nuestras llagas y heridas sean curadas. No importa cuán herido estés en la vida, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuán lastimado estés, por la sangre de Jesús puedes ser totalmente curado. Amén. Totalmente sanado. Amén. No va a quedar huella de esas heridas que tú recibiste. Las únicas huellas que van a quedar son las de sus manos, ¿verdad? Dice el profeta. Es extraordinario. Vamos a ver la tercera. La tercera ocasión fue cuando le colocaron la corona de ¿qué? Espinas. Dice Mateo 27:29. La sangre que las espinas derramaron simboliza la limpieza de la maldición. ¿Saben que cuando Adán y Eva cayeron, Dios pronunció una maldición sobre la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Por tu causa, maldita será la tierra. Espinos y ¿qué? Y cardos se producirá. Espinos. Y por eso Jesús le fueron clavadas las espinas y derramó sangre para quitar la maldición de nuestras vidas. Cuando el diablo no podrá hacernos nada. Ya no tendremos miedo del diablo. La brujería existe. Hay cosas que nos han afectado. Pero cuando encontramos a Cristo y creemos en Él, debemos de estar seguros que toda maldición es quitada de nuestra vida. Amén. Toda. No debe haber sombra ni sospecha de que somos salvos en Cristo. La maldición ha sido quitada. La cuarta vez,
Exactamente. La cuarta fue en la cruz del Calvario, en las heridas de los clavos, en sus manos y en sus pies, y en la lanza que el soldado romano atravesó en su costado. El precio del pecado. La paga del pecado, dice Pablo, ¿qué es? Muerte. Él recibió esa paga, sin ser pecador, sin haber pecado. Jesús era inocente, santo, y sin embargo derramó su sangre para que nosotros escapásemos de la muerte creyendo en Él. Murió por nosotros. Esa es la salvación. Hoy está a nuestro alcance creer en Cristo. Solamente tenemos que creer. Amén. Creer con todo nuestro corazón y seremos salvos. La vida es transformada. Yo creo en el Evangelio, mis hermanos. Yo creo en la cruz de Cristo. Amén. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Lo he visto en la vida de miles, la vida de mi familia, lo he visto en mi propia vida. El poder de Dios, el poder de la sangre de Jesús para cambiar las vidas. Por eso mucha gente hoy está buscando a Dios. Y ustedes lo encontraron un día. Y espero que estemos seguros y firmes de que solo en Cristo somos salvos. Él es nuestro Salvador. Bueno, aquí puse esta página para terminar. Todo es nuevo cuando encontramos a Cristo. Experimentamos un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, tenemos un nuevo corazón, una nueva vida. ¿Qué más dice allí? Un nuevo hombre. ¿Qué más? Un nuevo camino. ¿Qué? Un nuevo cántico. La vida es otra. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Yo doy gloria a Dios de haber encontrado un día a Jesús en mi vida. Amén. Doy gloria a Dios. Y aquí estaré, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Como dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Que esta sea nuestra experiencia. Bien, creo que aquí la mayoría de ustedes ha experimentado ya el haber aceptado a Jesús. Pero hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Jesús. Ha resistido y cree que necesita encontrarse con el Salvador. ¿Hay alguien aquí? Yo quiero hacer una oración especial. Si hay alguien. Si hay alguien, venga, vamos a orar. Venga y vamos a orar. Es necesario encontrarnos con Jesús. ¿Hay alguien? Bueno, si todos estamos ya entregados a Cristo, confirmemos esta noche esa entrega. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mañana en la noche vamos a tener el tema de cómo ocurre ese comienzo, el segundo comienzo. Vamos a hablar de ese segundo comienzo mañana por la noche, ¿sí? Así es que, y vamos a hablar de cómo experimentamos nosotros ese escape de la muerte. Ahí hay una verdad en la Biblia. ¿Cómo estar seguros de que escapamos de la muerte y que tenemos la certeza de la vida eterna? Mañana vamos a hablar de eso. Amén. Padre, gracias porque esta noche hemos podido tomar tu palabra. Ahí está la verdad. Ahí está Jesús, nuestro Salvador. Ayúdanos a tener fe, a determinarnos, a no despegarnos nunca de Jesús, aferrarnos por la fe en Él, en su sangre. Amén. Y saber que somos salvos de la condenación del pecado que es la muerte, que somos salvos del control del pecado
y que también un día seremos salvos de la presencia del pecado cuando éste desaparezca definitivamente de nuestras vidas y del universo. Bendice a mis hermanos. Si hay alguien aquí que ante el llamado no se puso de pie, pero sabe que necesita a Jesús, oh Señor, llámale, toca su corazón para que también rendido caiga a tus pies y encuentre la salvación y la vida eterna. Despídense en paz de este lugar, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna que la salvación a través de la sangre de Cristo es una bendición para todos nosotros. Antes de retirarnos vamos a escuchar un canto especial, ¿verdad? Vamos a invitar a nuestros hermanos un dúo que va a entonar un canto para honra y gloria de nuestro Dios.